La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Gracias y buenas noches. Como todos los martes y todos los jueves aquí, en vivo y en directo para presentar su programa Personajes y Mapa Político Televisión. Dirige Luis Javier Castaño, produce Jade Rendón, presenta Rubén Darío Pérez. El de Me Contaron, y como me lo contaron lo cuento. Hoy tenemos varias noticias, una de ellas, la de Andrés Guerra y su expulsión del partido de la U. Ya entramos en materia, señoras y señores. Personajes y Mapa Político. Hemos establecido que esa frase pírrica de que la política es dinámica es un grave error en lo político. La política es una, y no la creamos en Colombia. La política es una ciencia, es una forma de vivir desde el inicio de la humanidad, la política como tal. Lo que está en crisis hoy es lo político, los políticos, los que hacemos la política. Y en esa dinámica de la política consideramos que el relato tiene que ser coherente, constante. Hay momentos positivos y también hay momentos negativos, pero mantener una línea de equilibrio como se piensa y se cree. Esa ambivalencia afecta mucho la política. Y ustedes dirán, ¿por qué inicio así? Porque considero que este fallo nace de una postura política que, a pesar de mi corto tiempo de 5 años en lo político, he tratado de preservar y de conservar, de sembrar, de hacer la política con los 5 sentidos, de mirar a los ojos, de escuchar, de aprender, de recorrer. Cuando las cosas son así y a ese nivel, creo que es fundamental e importante mantener ese relato y esa coherencia. Nadie podrá olvidar que en el 2009 aspiré al Senado de la República y por primera vez ingresaba a un partido buscando defender el legado de ese momento de un presidente que se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Para unos positivo, para otros negativo, para unos con muchas fallas, para otros con muchas virtudes, pero el tema iba más allá. Nosotros consideramos como fundación, y agradezco aquí al grupo primario que se hace presente en nuestra fundación, una generación que está buscando una oportunidad, prácticamente todos menores de 40 años, de crear esa constancia en lo político. Y aspiramos en el 2009, con el mismo pensamiento y el mismo concepto del cual aspiramos a la Asamblea. Todos conocen la historia del Senado. Muchos afirmaban que Andrés no tenía ninguna posibilidad, que Andrés cómo, que Andrés de dónde, porque lamentablemente en nuestra sociedad lo que uno inicia y comienza siempre tiene el fragor del concepto que no es posible. Y nosotros siempre hemos considerado que todo es posible mientras se tenga pasión y convicción. 37.600 votos, fuimos senadores. Lamentablemente nos sacaron de la curul en el reconteo de Corferias por 173 votos, discusión que hoy continúa y que ahí empieza uno de los procesos más difíciles para Andrés. Cuando me llaman hace un año de la dirección del partido de la U, el señor Roy Barreras, y me dice modifique el lenguaje hacia el presidente Santos, que la curul de Nidia Francisca Toro es suya. Le dije que preferiría seguir en Antioquia, que preferiría mantenerme libre de curul que modificar mi concepto sobre lo que yo creía que era actualmente el presidente. Y no era un tema personal, y hoy no sigue siendo un tema personal. Creo y considero que hace falta mucho más altura en los conceptos de un presidente actual, pero ese será otro tema de debate. Ahí empieza la situación mía más difícil en el partido de la U, cuando no modifico el relato
cuando continúa en la Asamblea de Antioquia tratando de esbozar con argumentos lo que yo consideraba que pasaba en el país. Y todo esto llevó a que creciéramos en la forma de ver las cosas, creciéramos en el carácter, a pesar de la juventud y de lo poco en la política, hemos entendido que hay que ser duro con los argumentos y noble con las personas, como hemos tratado de hacer hasta hoy. En el mes de marzo me remití al partido de la U y solicité que yo tenía una postura. El partido de la U no me tuvo que investigar y aquí están al final las pruebas que son identificadas desde mi propia red social. Les entregué y les dije, esta es mi red social, este es mi pensamiento, este es mi concepto y lo único que pido es que me dejen llegar hasta el 23 de junio. Yo me retiro de la asamblea y ustedes quedan con la curul. 2 días después de esa reunión me inician proceso. Luego que habíamos quedado que así iban a hacer las cosas. No pasó con Juan Carlos Vélez, no pasó con Miguel Gómez, no pasó con Juan Lozano, pero vienen donde un muchacho a Antioquia, a la Asamblea Departamental, primer político en Colombia en esta campaña, que le quitan su curul, perdón, su curul no, que le quitan, lo expulsan del partido y están detrás de la curul y también del voto. ¿Por qué no pasó en el Senado? Juan Carlos Vélez fue hasta precandidato a la presidencia del Centro Democrático. Juan Lozano ha insistido de todas las maneras que él no está con Santos. Miguel Gómez inició el proceso en la Cámara. Hoy, congresistas y sin ningún inconveniente. No les han abierto ningún proceso, ni siquiera. Y a mí en un proceso rápido para evitar el 23 de junio para ellos, donde yo iba a entregar de manera digna mi curul al partido, como correspondía, me expulsan. Pero lo más grave, me llaman ahora a preguntarme que cuándo entrego la curul. O sea, fuera de que me expulsan, me sacan por la puerta de atrás, lo tratan de volver un tema electoral también, expulsamos en Antioquia al que en un consejo, en una JAL, haga lo mismo que Andrés, es el mensaje simple. Si no le entrega, ¿qué pasa? Allá vamos, Mario. Ya terminó mi introducción y el abogado que es Andrés Úsuga les cuenta ya el proceso jurídico en un lenguaje y en unos términos muy sencillos. Soy expulsado el jueves, aquí está toda la información, aquí está la carta que yo le envío a los sembradores y a los medios, sencilla, corta y clara, donde expreso que no soy expulsado ni por problemas personales, ni colectivos, ni por corrupción, ni por posturas alejadas de lo que debe ser un corporado en Antioquia o en Colombia, sino por un simple hecho, por ser coherente en el relato que he mantenido desde el 2009. Muchos dirán, ¿es doble militancia? Pues en lo legal es doble militancia, pero en las convicciones y en el pensamiento yo nunca modifiqué mi concepto de pensar sobre lo que hacía en política. Yo fui elegido en la Asamblea defendiendo el legado de Álvaro Uribe. Hoy continúo defendiendo el legado de Álvaro Uribe. No he modificado en absolutamente nada el concepto de lo que, por lo que fuimos elegidos por todos estos sembradores en Antioquia. Y luego de reuniones sostenidas con ellos, ellos consideran que debemos mantener la postura de acompañamiento a Álvaro Uribe. Esta no es una decisión de Andrés. Y por eso les agradezco a ellos que puedan venir los que están en Medellín. Lógicamente, los que están en zonas de región o en municipio no lo pueden hacer tan temprano un martes. Entonces ya viene el tema jurídico. Lo que pregunta Mario creo que es el punto principal de esta rueda de prensa. ¿Qué va a pasar con Andrés? ¿Qué va a pasar con su curul? ¿Andrés renuncia o no renuncia? ¿Andrés continúa? ¿Andrés qué partido va a tomar? ¿Qué decisión va a tomar? Entonces yo le doy paso a Andrés Úsuga, nuestro abogado en la fundación, quien les va a explicar cómo será el proceso, qué ocurre en lo jurídico y qué viene en lo jurídico, para ya al final retomar la palabra. Personajes y mapa político.
Pero bueno, básicamente se inicia un proceso disciplinario en el Comité de Ética del Partido de la U. Como es bien sabido, los partidos políticos son entidades privadas que tienen unos estatutos. De acuerdo a los estatutos del Partido de la U, se surte un proceso disciplinario al interior de él. Se le permite al diputado Andrés Guerra hacer los descargos y hacer los alegatos que él considera. Nosotros hacemos esa labor, esa situación donde, independientemente pues de los términos, se le muestra al Partido de la U que más bien la doble militancia no es del diputado, sino del partido, que cambia las banderas por medio de las cuales se eligió. Y el pasado jueves se surte el fallo de primera instancia por parte de esa comisión de ética o de esas personas designadas en el Partido de la U en Bogotá para tomar la decisión, y se tienen 3 decisiones de acuerdo a esos estatutos. La primera decisión es cancelar la inscripción como miembro del Partido de la U al doctor Andrés Felipe Guerra Hoyos. La segunda es expulsarlo del Partido de la U, y en una tercera decisión accesoria o una sanción accesoria que todavía no tiene mucha claridad y todavía se están en algún debate con ellos, se le quita el voto. Por obvias razones entendemos que será el voto que tuviera el diputado Andrés Felipe Guerra Hoyos al interior del partido, no el voto en la corporación, toda vez que pues esto es un derecho que no le otorgó el partido, sino que le entregaron más de 22.000 antioqueños para ser representados ante la Duma departamental. Entonces, de acuerdo a esto, se le va a pedir es posible que se le pida una aclaración a este comité, y miraremos qué decisión tomará la mesa directiva de la Asamblea Departamental con respecto a la participación del doctor Andrés Felipe Guerra Hoyos al interior de la corporación. En este momento, pues jurídicamente, ustedes saben que eso es una decisión interna del partido, y es muy probable que tomemos acciones constitucionales a futuro para defender la voz del doctor Andrés Felipe Guerra Hoyos en la Asamblea Departamental, dependiendo del comportamiento o dependiendo de la actitud que tome la Asamblea Departamental en este sentido. No sé si alguien tiene las preguntas. ¿Lo expulsan a él sin escucharlo? No, precisamente a él lo llaman al proceso disciplinario y escuchan sus descargos, no toman en cuenta más pruebas que las que están en las redes sociales del propio diputado, no lo escuchan de manera verbal, pero toman en cuenta sus argumentos, tanto en los descargos como en los alegatos de conclusión, y con eso toman la decisión del pasado jueves. Entonces, sería impreciso decir que no se escuchó al diputado, porque efectivamente se presentaron los alegatos y las consideraciones que el doctor Andrés Felipe y que este servidor presentamos ante el Partido de la U y ante el Comité de Ética. Yo quiero ahí, Carlos, antes de escucharte, con todo gusto, explicarle a Mario que en la página 1, 2, 3 está la sustentación del soporte de lo que dije ante el partido. El día 14 de abril se recibió la versión libre del diputado Andrés Felipe Guerra Hoyos, en la cual el investigado manifiesta: por último, y si la pregunta de este consejo para configurar la causal disciplinaria es si acompañé o no al expresidente en su idea de retomar el rumbo de sus ideales, la respuesta es la siguiente. Esto lo dije. Es cierto, acompañé a Uribe a recorrer Colombia en su campaña al Congreso. Es cierto. Invité a votar al interior de la U por Uribe en todas las regiones de Antioquia. Es cierto, no comulgo con la ambivalencia del señor presidente de la República elegido por este mismo partido, Juan Manuel Santos Calderón, y gran parte del partido de la U. Es cierto, no estoy de acuerdo con la trampa ideológica utilizada por mi partido, la U, para confundir al elector en las elecciones del Congreso.
pero fui elegido en el 2011 con el valor agregado que hoy continúo defendiendo. Creo y soy grato a Uribe. Si esto es calificado doble militancia, invito a la U a proceder como considere adecuado, conveniente y legal. La verdad es sencilla y no arrogante. Hoy el partido de la U no está cómoda con Andrés Felipe Guerra Hoyos y el suscrito no está cómodo con el partido de la U. Prefiero la libertad a una curul. Esa es la coherencia y la realidad de nuestra supuesta doble militancia. Personajes y mapa político. Y seguimos en Personajes y Mapa Político Televisión. Dirige Luis Javier Castaño. Produce Jade Rendón. Presenta Rubén Darío Pérez. Qué placer para mí saludar nuevamente al doctor Hernán Torres, concejal del municipio de Girardota, catedrático y académico. Doctor Hernán, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Rubén, y a todos los amigos del programa, nuevamente con ustedes, a tocar esos temas tan importantes y fundamentales del Estado colombiano, de su estructura y sobre todo con un poco de política social y de política administrativa. Usted es concejal, hablemos de los concejales en general, hombre. Es un tema que me apasiona. Usted sabe que vengo trabajando por esa inseguridad jurídica de los consejos municipales, que yo lo llamo, porque siempre que vienen acá la Federación de Concejales, la Confederación, y siempre el tema es seguridad física, y yo vengo hablando de inseguridad jurídica en los consejos municipales, y sobre todo no hemos podido quitarnos ese velo de lo político y no nos podemos mezclar con lo administrativo. Entonces estamos en ese gran problema de que somos concejales políticos nomás y no nos estamos mirando en el problema de que somos esa junta o mesa directiva de los municipios. Muy grave, la situación es grave, preocupante. Insisto en que la inseguridad jurídica en los consejos sigue siendo lo que predomina, el famoso juego de las coaliciones, que desde la Corte y el Consejo de Estado son una figura muy bonita. Allá en los consejos la desnaturalizamos y la volvemos un instrumento de atajar, de estorbar, de impedir, de no dejar avanzar los alcaldes. Y ahí es el otro problema que, como te decía algunas veces y hemos conversado, Rubén Darío, lo que está llamando hoy la ley y las altas cortes es ese trabajo armónico, ese trabajo coordinado, de colaboración, de respeto por las funciones del otro, pero colaborando armónicamente para que el otro pueda cumplir las funciones. Y algo muy preocupante que en estos días estamos investigando y que ya lo he compartido con muchos concejales en los encuentros que hacemos en los diferentes lugares, y que ahora nos acogió la Asamblea gracias a la labor del presidente y su secretario Gustavo. Nosotros venimos planteando la importancia de conocer y saber qué hace el consejo, pero sobre todo saber cómo trabaja un consejo, y fundamental saber una cosa que hemos investigado y hemos encontrado, que una norma legal y con el refuerzo del Consejo de Estado ya es claro que los consejos tenemos la facultad regulatoria con los municipios. O sea, no es la proliferación de decretos del alcalde, Rubén, sino que lo que debe haber es una proliferación de acuerdos, pero con la conciencia que debe adquirir el consejo y sus miembros de que tenemos la competencia regulatoria, y que en aquellas normas donde se dé una competencia regulatoria al municipio y no se diga si le corresponde al consejo o al alcalde, la competencia es nuestra, o sea, de los consejos municipales. Y ahí estamos en un limbo grande porque para todo es sabido que hay una gran discusión en el país, y es: ¿requieren los concejales un perfil para poder gobernar o cogobernar? ¿Requieren los consejos municipales, sus miembros, los consejos, los concejales requieren o no de ese perfil? Unos dicen, claro, porque son los que manejan el presupuesto, somos los que aprobamos el plan de desarrollo, somos los que aprobamos el plan de ordenamiento, somos los que aprobamos las políticas, somos los que aprobamos las herramientas más fundamentales del alcalde para cumplir con sus funciones. Bien. Otros dicen, no, pues para que un concejal pues tiene que ser lo político, el trabajo político. Yo digo que las dos,
Yo digo que el consejo, el concejal y el consejo y sus miembros deben de ser actores políticos, debemos de ser voceros de la comunidad, debemos ser agentes de los ciudadanos e inclusive, como digo yo, patinadores de la comunidad. Pero también debemos de tener conciencia de que administramos, de que somos una junta administradora, de que es fundamental que tengamos conciencia de que lo que hacemos es con base en la ley, con base en la Constitución. Nosotros, como concejales, no somos empleados públicos, porque la misma Constitución dice los concejales no son empleados públicos, pero como servidores públicos tenemos que actuar con base en el ordenamiento jurídico. O sea, a nosotros nos obliga la Constitución, nos obliga a actuar con base en la ley, nos obliga la misma Constitución a tener en cuenta que somos servidores públicos y que no podemos estar, una palabra maluca, pero voy a decirlo, no podemos estar al margen del ordenamiento jurídico. Y aquí aprovecho, Rubén, para algo muy importante. Los reglamentos internos de los consejos se han convertido también en una herramienta, instrumento, vengo diciendo lo mismo, para alterar la ley. Tenemos los reglamentos como ese instrumento de navegación, pero en él no podemos colocar normas por encima de la ley. Y los consejos están haciendo eso. Los reglamentos son normas para el funcionamiento, para la estrategia administrativa que tiene cada consejo. Entonces, un reglamento no puede no puede crearle funciones al consejo. Un reglamento no puede y no debe extralimitar la ley, ampliar un periodo, hablar de otro periodo de sesiones, no puede aumentar el número de concejales, no puede hacer muchas cosas, sino que el limitante del reglamento es la ley. Pero los consejos estamos, digo en general en abstracto, estamos haciendo los reglamentos un instrumento negativo para cumplir con esta función. Claro que sí. Pues doctor Hernán, quedamos muchos temas en punta y le voy a prometer que para un próximo espacio vamos a seguir ahondando en todos estos temas y mandarle un mensaje a todos los concejales del departamento a través de Hernán Torres, concejal de Girardota, de la Asamblea de Antioquia y su presidente Rigoberto Arroyave, de la misma Asamblea y su secretario, el doctor Gustavo Restrepo. Se están organizando unas charlas y unas conferencias gratuitas en la Duma departamental para que ustedes, concejales, vengan aquí a Medellín a la Asamblea y se enteren de primera mano todo ese régimen municipalístico, todo el régimen municipal, todas las normas, las leyes, como decía Hans Kelsen, la famosa pirámide kelseniana, desde la Constitución, que es la carta de cartas, bajando hasta lo que hacen los diferentes consejos y los mismos alcaldes con sus diferentes proyectos de acuerdo, y en el caso del alcalde algunos decretos y demás, que como él bien lo decía, un decreto no puede estar por encima de la ley y la ley no puede estar por encima de la Constitución, para dejarlo pues en palabras bien elementales, doctor Hernán Torres. Así pues que vamos para adelante. Y dígame, Asamblea, ¿cuándo se va a reunir la gente? Íbamos a hacerlo en esta semana, pero por elecciones, pues todo el mundo... Después de elecciones, sí. Después de elecciones, sí, y aprovecho para darle un agradecimiento muy grande a la Asamblea, a su presidente y a su secretario general y a su mesa directiva, porque están pensando, y gracias a Dios por fin eran los puntos que queríamos lograr, y ellos nos cogieron el mensaje, muy comedidamente ellos quieren presentar un proyecto de ordenanza para que en la Asamblea también haya la oficina del concejal, como hay en la gobernación la oficina del alcalde, y como hay o había en la idea, no sé si todavía la hay. Ya lo que se busca es que en la Asamblea, como corporados, tengamos un lugar donde vayamos, donde nos encontremos y donde hagamos tertulias jurídico-políticas los concejales. Bueno, él es Hernán Torres y espero me invite a hacer clase próximamente, porque quedó muy buena la clasecita de la otra vez. E invítenme a mí también de vez en cuando. Yo doy unas pinceladitas de todo el tema de cifra repartidora y cómo es que se elige a un representante de la Cámara por Antioquia bajo el método de Víctor Dujón, que ya la tengo pulidita, doctor. No, Rubén, ese espacio va a ser grande, inclusive creo que un prelanzamiento es que próximamente vamos a hablar, la idea es crear un programa donde se va a llamar a clase de régimen municipal con Hernán Torres, y ahí vas a estar muy invitado, y creo que muy frecuentemente.
Él es Hernán Darío Torres Alzate, concejal de Girardota. Con él cerramos por hoy Personajes y Mapa Político Televisión. A ustedes, gracias. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.